distinguidos asistentes, distinguidos alumnos del Diplomado en Ciencias Penales y Criminología, reciban un cordial saludo por parte de los miembros de la Universidad Internacional. Me presento, mi nombre es Esteban Ron, soy el director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Internacional. Es un gusto para nosotros tenerles en este momento en nuestra casa académica, en nuestra casa de estudios, en este auditorio, y más que nada quiero agradecerles por el esfuerzo de haberse involucrado en este seminario y más que nada aprovecharlo desde la planta docente con todas las personas que han participado, y también un agradecimiento al comité organizador y quienes fueron los mentores del diplomado, que en este caso es pues Michael Hernández, David Bravo de Ciplex Internacional. En ese sentido, pues reciban ustedes la más cordial bienvenida a esta parte presencial del diplomado, con la cual damos la inauguración al mismo. El día de hoy pues tenemos la presencia del doctor Pedro Gerves, especialista en Derecho Penal, con una maestría en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y profesor titular de la Universidad Internacional del Ecuador, profesor a tiempo completo y el encargado del área penal. Así que las credenciales académicas y profesionales del doctor Gerves están por demás garantizadas para la clase del día de hoy, así como de los siguientes docentes que vendrán en esta jornada. Posterior a, una breve explicación de qué se trata la jornada, es la clase, como ustedes saben, teórica, que será impartida por el doctor Gerves y con posterioridad por los otros docentes. La universidad, pues, de una vez les explico brevemente, tiene varias instalaciones, como ustedes pueden ver. Si desean almorzar, como la jornada es bastante extensa, tenemos una cafetería abierta y con una disposición pues general de comidas para ustedes, así que totalmente disponible. ¿Qué más les puedo decir? El tema de las adecuaciones, pues todo el auditorio está dispuesto para el diplomado, así que bienvenidos sean todos ustedes. Quiero ceder la palabra pues al doctor Michael Hernández, quien es el representante legal y gerente de Ciplex Internacional en el Ecuador, para que les dé la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Reciban igual un cordial saludo de parte del Instituto Interamericano de Investigaciones y Publicaciones Jurídicas, Ciplex. Para mí es un verdadero honor dirigirme ante todos ustedes y pues que hemos llegado ya a la fase final del diplomado. Creo que ha sido varios meses de estudio y pues yo les felicito por estar acá. Sin duda se denota que tienen la iniciativa por prepararse y por ser mejores. Y eso se va a notar en las audiencias. En el momento que ustedes se paren en una audiencia, se nota el abogado que estudia y el abogado que no, el abogado que se ha quedado, que ha dejado de estudiar, que cada día es menos abogado. Recuerden que si ustedes dejan de estudiar, una frase muy popular, es un dicho que dice que el abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado, y es real. El mundo va cambiando, los sistemas van evolucionando, y pues el fin del diplomado internacional siempre fue ese, fue elitizar, pero sobre todo que sea un acceso a nivel nacional en sí de la dogmática penal, que no sea algo de élite, sino que esté para el acceso de todos. Creo que hemos tenido profesores de élite, jueces de la Corte Nacional, hemos tenido fiscales, y esto ha dado en sí una amalgama de criterios, y pues espero que hayan discutido también ustedes y que les deje muchas incertidumbres para seguir preparándose día a día en temas de litigación oral, de derecho penal. Esta plataforma se ha diseñado no solo para la creación de este curso, vienen muchos cursos más, cursos gratuitos, capacitaciones internacionales. Es más, como resultado tenemos la Convención Interamericana de Derecho Penal, que es uno de los eventos más grandes del año. Está por confirmarnos todavía Pamela Metzler, quien ella es decana de la Universidad Tulane en Washington, y esto en sí cada día nos hace mejores. Estamos con un nivel mucho más alto para poder enfrentar estos retos. Quiero agradecer yo a la Universidad Internacional por la confianza que nos ha dado, el seguimiento. Yo creo que es uno de los diplomados más grandes que se ha realizado en la historia en el Ecuador. Tenemos más de 2.500 participantes. No es algo que lo decimos con números, sino que este diplomado ha sido de lo mejor por ustedes, porque ustedes han tenido sentido, la preocupación por prepararse día a día, han existido consultas infinitas, y esperamos que de parte de Ciplex hayan tenido todo el soporte. Creo que los errores que puedan existir, necesitamos que nos lo comuniquen para nosotros mejorar y ofrecerles lo mejor a ustedes. No me queda más que indicarles que el día de hoy tenemos, y quiero agradecer igual la presencia del doctor Pedro Alvear. Él es un especialista en temas de litigación oral, tiene una maestría, como lo había comentado Esteban, en la Universidad de Salamanca. El día de hoy también viene Raúl Palacios. Él capacitó a todos los jueces a nivel nacional, es un capacitador puntuado con 9.7,
él preparó a todos los jueces de primer nivel en Guayaquil y en Quito, y él viene acá también a prepararles en tema de juicio ordinario. No me queda más igual que agradecerles, espero que nos volvamos a ver. Tenemos todavía una jornada más que se desarrollará en la plataforma gubernamental. Quiero recordarles que por temas de accesibilidad se va a desarrollar en la plataforma gubernamental, no sé si se ubican, y tendremos en horario a partir de la 1 de la tarde. No se va a realizar desde las 8 de la mañana, sino estaremos en la 1 de la tarde para los que no son de la capital. Esto queda más o menos por la plataforma gubernamental, o bueno, la unidad judicial, la plataforma judicial, el complejo judicial que se lo conoce. Esto es en la Amazonas y Gaspar de Villarroel, puede ser. Bueno, la mayor información les van a entregar al inicio y les esperamos. Y yo me comprometo igual en que asistan magistrados de la Corte Nacional para que estén en el evento de clausura, que será el próximo sábado a las 6 de la tarde, y pues así podamos disfrutar de este evento. Les agradezco, felicitaciones. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a la Universidad Internacional por darnos todas las facilidades para el mismo. El de ciencia política. Me he olvidado un tema importante también. CIPLEX, con la Universidad Internacional del Ecuador, está por lanzar un programa nacional de capacitación en formación de política, administración pública y gobernanza territorial. Mil disculpas por el lapsus. Ciencias políticas, administración pública y gobernanza territorial. Tenemos acá al exdirector del Consejo Nacional Electoral, quien es el director académico. Este evento, sin duda, para las personas que trabajan en la función pública es importantísimo. Seremos los pioneros en capacitación en la norma ISO 37001 antisoborno. No sé si la han escuchado, es una norma que se está implementando en todas las instituciones públicas. CERCOP es una de las primeras que ha implementado y es una necesidad para todos ustedes que la conozcan, ¿no? Porque recuerden que son procesos de optimización para evitar prácticas de corrupción, evitar prácticas de soborno, y contará con la participación de grandes personalidades de este diplomado. Es más, nos ha confirmado el subcontralor general del Estado, quien estará hablando sobre responsabilidad civil, administrativa y responsabilidad penal. Así que para todas las personas que han participado dentro del diplomado en política, existe un beneficio que es un valor único por $105, pero creo que tienen un lapso para pagar hasta, no sé si es un mes, pero para ustedes es un valor único. Cuesta $150, tiene un costo, pero para ustedes tiene un costo de 105, solo para las personas que deseen. Las personas igual que les interese pueden pedir información en el ingreso y pueden participar de este diplomado, que contará con la gran organización también de la Universidad Internacional del Ecuador, y pues creo que la calidad es la que la valen ustedes. Muchas gracias y pues disfruten de las clases, siempre a las órdenes. Tu presentación. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer que hayan venido. Sé que se juegan a veces la vida, sobre todo en esa vuelta en U para llegar a la Universidad Internacional. Realmente es un gusto tenerles, además de, ya me presentaron, sin embargo creo que ustedes tienen que conocer quién está al frente siempre, para que ustedes sepan si tiene o no tiene las destrezas. Además de la maestría en Derecho Penal que tengo en la Universidad de Salamanca, yo también tengo un diplomado en litigación oral en la Universidad Washington College of Law, en el cual obviamente tuve la suerte y creo que también la certeza de haber acudido, porque tuve a profesores que implementaron el sistema oral acá en Latinoamérica, que son los de CEJA, y además a jueces, fiscales y defensores públicos, quienes manejan de pe a pa este sistema, recordando que este sistema ya viene dado hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos y en derecho en common law. También soy abogado en libre ejercicio y creo que esta materia, las técnicas de litigación oral, efectivamente necesitan de la práctica. Esto es un tema de día a día, porque lastimosamente pero no es un tema teórico. Esto requiere del día a día y de la práctica. Dicho esto, voy a comenzar mi exposición al respecto de litigación oral, las técnicas de litigación oral, pero antes quiero comenzar con una frase, con una historia, perdón. No sé si puedes cambiar. Que es el cambio de paradigma. Nosotros conocemos que en el año 2000 ya cambiamos a un sistema acusatorio en el ámbito penal.
Lastimosamente siguen habiendo rezagos y todavía está enquistado el tema inquisitivo. Lastimosamente yo digo esto porque en las audiencias todavía los jueces tienen estos rezagos y no dejan fluir y no se han preparado en litigación oral. Un ejemplo de eso es el otro día tuve una audiencia y en la audiencia comencé a contrainterrogar y el juez me dijo, por favor doctor, pausado y numere las preguntas, ¿sí? Otra de esas experiencias es cuando tuve también un litigio en un tema de violencia intrafamiliar, cuando yo quise hacer las preguntas por medio, ¿sí?, de una declaración previa y me dijo, no, eso es revictimización. Otra vez también tuve un problema cuando un juez me dijo, usted tiene que anunciar el contrainterrogatorio, lo cual obviamente, como ustedes saben, se contrapone totalmente al principio de contradicción. En ese sentido hay que cambiar el paradigma y quiero comenzar con una historia que me parece correcta para que ustedes entiendan de cómo se tiene que dar el cambio. Este es un libro de Eduardo Galeano, se llama El libro de los abrazos. Dice, Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían las órdenes y los soldados lo obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar se supo, hacia 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Creo que esto denota mucho el sistema que nosotros tenemos. Cuando usted va a una audiencia, dice, y si van, porque además dependiendo de la plaza, usted va a Cuenca, usted va a Guayaquil, usted va a Quito, y dicen, así se hace. Y los jueces dicen, yo he hecho así toda mi vida. Entonces, cuando usted plasma una idea diferente, ahí comienza el problema. Y no puede ser así. Tenemos que comenzar a investigar. Tenemos que comenzar a conocer la parte sustantiva, la parte procesal y la de litigación oral. Porque una de estas, que deja de lado a la otra, se queda huérfana. Y es así de sencillo. Si usted no sabe derecho penal, parte sustantiva, usted no va a poder realizar una teoría del caso. Una teoría del caso pertinente para la defensa y para llegar o llevar a una convicción a un juez. Entonces, en ese sentido, yo les planteo el cambio del chip, el cambio de este paradigma para que justamente seamos mejores. Como dije, este cambio de paradigma viene dado por el sistema oral. El sistema oral es una característica inherente al sistema acusatorio. Muchos ya conocemos, como dije, desde el 2002 está en el artículo 169 de la Constitución, que el sistema procesal será oral, en el artículo 168 también de la Constitución. Sin embargo, sigue habiendo problemas. Y yo les voy a contar una experiencia, porque creo que se tiene que contar esto con experiencias. Estoy manejando un caso en el cual es un tema de adolescentes infractores. Obviamente no puedo develar los nombres porque es reservado, como ustedes conocen, pero todavía los jueces están interponiendo medidas de protección sin una audiencia oral, pública y contradictoria. ¿Y con qué? Con una resolución, no recuerdo bien el número, pero creo que es la 154 del 2014 del Consejo de la Judicatura. Es decir, una resolución está formando el Código Orgánico Integral Penal. Y otros dicen, no, en el Código Orgánico Integral Penal te dice que si pide el fiscal, tiene que inmediatamente ordenar el juez. Pero yo digo acá, hay principios constitucionales. Entre esos el principio de contradicción. Por lo tanto, no debería
ningún juez otorgar esas medidas de protección sin que haya un principio de contradicción para decir si hay la necesidad o no hay la necesidad de la medida de protección. Para Hauchen, la forma de estructurar un procedimiento penal con un sistema acusatorio adversarial no responde a otra razón que simplemente hacerlo, del modo que resulta ya casi universal como criterio unánime para procurar una decisión justa en cada caso concreto, si conforme lo exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El juicio penal debe ser público y frente a un tribunal independiente e imparcial. Y la única forma de cumplir con esas exigencias impuestas por los tratados internacionales y por la Constitución Nacional es que el juicio sea oral y esquematizado bajo un sistema acusatorio y adversarial puro. Repito, hay principios constitucionales que hacen que justamente se adapte nuestro sistema y nuestras normas infralegales, ¿sí?, a este sistema, y tenemos que manejar este sistema y tenemos que sacar el chip del proceso inquisitorio, del escrito, de que el papel aguanta todo, ¿sí?, porque justamente en el ámbito oral es diferente. El otro día también estaba en una audiencia, en el Código Orgánico General de Procesos, y yo decía, porque mandaban una prueba sobreabundante, yo le decía, señor juez, es inútil porque justamente hay sobreabundancia. Y un ejemplo de esto es el caso Fibeca, que llegaron 20.000 testigos, obviamente estoy siendo exagerado, pero al final del día en litigación lo que abunda sí daña, y justamente tenemos que sacarnos de esos paradigmas que decían los abogados de antaño, ¿no es cierto?, que lo que abunda no daña, y metían 20.000 pruebas, y obviamente eso era por un tema de dilación del proceso. Ustedes recordarán además que los procesos anteriores penales duraban 7, 10 años, y por eso también había un problema con la prisión preventiva y el abuso de la prisión preventiva en el Ecuador, que hoy en día con el sistema oral, si bien es cierto, hay un abuso, ¿sí?, hay un abuso por el desconocimiento, ¿sí?, de ciertos principios de la medida cautelar y también sobre ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, siquiera tienes un proceso rápido, concentrado, con celeridad, y eso es plausible, pero todavía tenemos que seguir cambiando. Y la oralidad realmente es una garantía. ¿Por qué? Porque el juez cimenta esa sentencia justamente con el debate oral. Es decir, no es una verdad de una sola vía, sino justamente en el debate nosotros vamos a confrontar esa información que está aportando la contraparte, ¿sí?, ya sea con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio y con el alegato final sobre todo, ¿no es cierto? Con el contrainterrogatorio creo que es un ejercicio práctico de la contradicción, pero en el alegato final, como ya veremos, recoge estos temas. En ese sentido, tiene que ser una garantía para que justamente no sea un tema arbitrario por parte del juez. Como dije, para que no se tome una verdad nada más. Pérez Pinzón Álvaro establece: el principio de oralidad ordena cimentar la sentencia en la intervención e interacción verbal de los protagonistas de la audiencia, de tal forma que lo no expuesto de viva voz durante el debate no puede ser atendido para confeccionar el fallo. Exige además que la prueba se forme en presencia del juez con abierta y libre controversia. Muchas veces nos quejamos acá en el país al respecto de las sentencias de los jueces. Yo creo que también como abogado en libre ejercicio, también como fiscal, tenemos que hacernos un mea culpa, porque justamente esa sentencia deviene de nuestra o de la información que nosotros aportamos, del litigio como nosotros damos o lo hacemos, ¿sí?, y de las pruebas que nosotros practicamos. Evidentemente siempre hay también desconocimiento, no en la generalidad de los jueces, pero sí en algunos, y obviamente podremos ver sentencias que sobre todo tienen etiquetas que
no están bien entendidas. Un tema es la autoría de participación de Roxin. Muchas de las veces algunos jueces establecen tal cosa cuando la doctrina dice otra, ¿sí? O temas de imputación objetiva, o no aplican la heteropuesta en peligro, la autopuesta en peligro, ¿sí? Evidentemente. Sin embargo, siempre nosotros cimentamos esas sentencias. En el debate, nosotros construimos esas sentencias. Y nosotros construimos esa sentencia, yo diría que desde el expediente fiscal, porque al final del día, si nosotros aportamos con elementos de convicción en esa fase, ¿no es cierto?, que son pertinentes y que al final del día se van a constituir en prueba para aportar para apoyar nuestra teoría del caso, obviamente y posiblemente el juez va a tener que adoptar eso en su sentencia, ¿sí? Y de ahí vendrá también, obviamente, la motivación del juez. Y ya está en su cancha. Sin embargo, como digo, nosotros construimos esa sentencia. ¿Pero qué son las técnicas de litigación oral? No es una ciencia oculta, ¿sí? Y realmente después de haber tenido o haber estudiado a lo largo de este diplomado, ustedes verán que esto no requiere tanta, digamos así, complejidad intelectual, porque son tips, ¿sí?, para que el abogado sea eficaz en una audiencia de juicio. Es decir, si ustedes me dicen, ¿es complejo? Bueno, es complejo porque tiene que haber un tema práctico y tiene que haber un estudio. Mike citaba a Couture, que decía que cada día lee menos abogado es, ¿no es cierto? Todo tiene que tener una ponderación técnica, sí, pero también en la litigación oral, sobre todo una ponderación práctica. Pero no es tan complejo como las categorías dogmáticas de derecho penal. Es más fácil, y por eso digo, no es una ciencia oculta. Las técnicas de litigación oral vendrán dadas por tips que van a hacer que nosotros, los abogados, podamos persuadir, practiquemos los elementos probatorios correctos, pero en base a una brújula, y esa brújula se llama la teoría del caso. Que todos hemos hecho una teoría del caso. Sin embargo, ustedes verán a lo largo de esta presentación que es un poco diferente y les ayudará sobre todo a manejar cualquier caso, penal, civil, laboral, etcétera. Ya van a ver un cuadro que yo tengo, sobre todo para el ámbito penal, pero yo siempre la teoría del caso la hago, ¿sí?, en base a cuadros que te dan la doctrina, te dan como base. Cada uno se va adaptando a estos cuadros. Pero ¿qué dice Moreno Holman, Leonardo, que es uno de los pupilos de Binder? Ustedes conocen, Binder es un gran procesalista, también da en la Universidad de Buenos Aires, y él ha conformado un grupo de investigación de litigación oral. En este grupo, Moreno, que además también fue mi profesor, ha dicho que es un conjunto de actividades que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permitan decidir la manera más eficiente y eficaz de presentarlo ante un tribunal para ser conocido en un real o hipotético juicio oral. Se trata de una metodología de trabajo iterativa e incremental que se retroalimenta en el tiempo hasta llegar a una versión definitiva con miras a enfrentar un juicio oral que, como ya se dijo, puede o no realizarse. En otras palabras, es una metodología adoptada para el litigante, pensando de cara a la audiencia de juicio oral. Esta metodología ayuda a armar un histórico, narración, en la cual se determina el lugar, la hora y las personas que se encontraban en un momento determinado, así como sus conductas con el objetivo de determinar si esas acciones son penalmente relevantes. Esa historia central comienza a elaborarse desde el primer acercamiento al caso para un litigante. Obviamente comienza desde la entrevista con el cliente. Esas son las técnicas de litigación. Como dije, y en resumidas cuentas, son técnicas que nos ayudan a los abogados a ser más eficaces y que puede ir cambiando en el tiempo. Ahora, los abogados en libre ejercicio podemos cambiar un poco más que fiscales. Y ahí viene una dicotomía y una discusión. ¿Hasta cuándo el fiscal puede cambiar la teoría del caso? Para mí, hasta la reformulación de cargos. Porque si no, para mí vendría una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, ¿no es cierto?, violentando el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también el 76 de nuestra Constitución, porque nos dejarían en indefensión. Y aquí hay un caso paradigmático hoy en día, el arroz verde, que ya verán
¿qué tiene que tener la teoría del caso? Pero mientras más compleja es, más carga probatoria tiene. Entonces no es sencillo decir, bueno, me voy por cohecho, bueno, ya cambiaron concusión a cohecho, ¿no es cierto? Me voy a cohecho, tráfico de influencias, me voy a asociación ilícita, peculado, etcétera. Porque la carga probatoria se incrementa y por cada elemento del tipo objetivo tendremos que aportar pruebas y elementos probatorios. No es así de sencillo y a veces, y muchas de las veces, también no es una buena idea hacer esto, porque como digo, el propio abogado se complejiza su labor. ¿Para qué sirven? Son el mejor instrumento mediante el cual el litigante puede transmitir un mensaje al juzgador de una manera eficiente y eficaz, volvemos nuevamente a la eficiencia y eficacia, a fin de lograr en la formación de su convicción. Obviamente el uso de estas técnicas por sí solo no garantiza el éxito alguno, ni sustituye la necesidad del litigante de contar con sólidos conocimientos dogmáticos, penales y procesales. ¿Qué escucho yo hoy en día? Bueno, puede hablar bien. Las técnicas de litigación oral no son retórica, no es hablar nada más bien, sino es justamente tener conocimientos dogmáticos. Lo que ustedes han hecho me parece correcto, porque llegamos a la etapa final, que es la aplicación de la litigación oral. Pero para llegar a esa etapa, evidentemente tenemos que conocer las categorías dogmáticas, tipicidad, antijuridicidad y obviamente culpabilidad, y otros dicen punibilidad. En tal caso, tenemos que conocer también los elementos y la parte especial, los elementos objetivos y subjetivos del tipo. ¿Por qué? Porque no podemos tener teorías del caso disímiles, ¿sí? Y una vez que nosotros entendemos el tipo penal, de ahí partirá, ¿sí?, una línea o una hoja de ruta que tomaremos los abogados a través de la teoría del caso. Hemos llegado a la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso que hablamos? La teoría del caso, ¿sí?, es un planteamiento de cómo vamos a manejar el proceso penal, obviamente de cara a juicio. ¿Y por qué de cara a juicio? También en Cuenca, cuando di una capacitación, yo tomaba en cuenta el caso de, se me fue este rato el cliente, pero era el abogado Diego Chimbo, y él había decidido, ¿no es cierto?, acogerse a un proceso abreviado de cooperación eficaz. No recuerdo realmente el tema, pero ponía eso como ejemplo. Y yo creo que es importante porque uno, además como abogado, y el Código Orgánico de la Función Judicial nos establece, tenemos responsabilidades sociales y no podemos mentir al cliente, tenemos que decir justamente ese abanico de posibilidades que tiene. Y en ese abanico de posibilidades nosotros tendremos que decidir si efectivamente nos vamos al proceso, si nos acogemos a una suspensión condicional de la pena, ¿sí?, si hay medidas cautelares también de otra índole que no sea la prisión preventiva, y que eso nos ayude a que nuestro cliente, bueno, decida si se queda o se va. Y ahí vienen las decisiones, o si se acoge a un proceso abreviado, ¿sí? Pero para eso, nosotros los abogados tenemos que tener una teoría del caso. Y a veces, muchas veces piensa la gente que esto es lírico, declarativo. No. Realmente, yo he trabajado también, trabajé una vez con el doctor Diego Yepes, y se ve cuando se hace la estructura, ¿no es cierto?, de un caso sólido, uno ve los pros y los contras. Porque si uno marca una teoría del caso, ¿sí?, en su mente, al final puede ser que esa teoría no esté tan bien y no ha revisado una tercera persona, no ha visto los pros y los contras de ese caso, ¿sí? Porque usted no tiene la verdad absoluta. Y justamente la litigación oral también hace que uno tenga que tener humildad en esta preparación, y sobre todo en esta fase, para justamente ver errores que le pueden afectar dentro del juicio. Hauchen dice, Hauchen es un profesor argentino de Santa Fe que ustedes deben conocerlo muy bien.
un procesalista espectacular y que tiene 2 libros de litigación oral. En este libro, que dice que es Estrategias para la Defensa en Juicio Oral, establece que la teoría del caso es relevante, la forma en que se estructure desde el inicio el planteo del caso, pues será la brújula del litigante, el mapa sobre el que se ha diseñado el desarrollo total del proceso, es el planteamiento que el fiscal y el abogado defensor hacen sobre los hechos penalmente importantes, los fundamentos jurídicos que lo apoyen y las pruebas que lo demuestran. Es la visión estratégica para afrontar el juicio. Eso es la teoría del caso. Teóricamente. Parece simple, pero justamente es un trabajo que además va cambiando en el transcurso del proceso. Porque a veces también nuestros clientes no son santos. También nos mienten. Yo me he dado cuenta en audiencias de juicio, ya cuando estoy llegando al alegato final, que me mintió totalmente el cliente. Y a lo largo del expediente investigativo puedes darte cuenta de eso, los elementos de convicción que se van adquiriendo o los elementos de descaro. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? Única. Aquí fallamos los abogados, a veces, y yo he visto muchas de las veces esto, que el abogado se levanta y dice: señor juez, esto no es un caso doloso, esto es un caso culposo. Y después dicen: pero en el supuesto que fuera doloso, sí, o es doloso o es culposo. No podemos tener una teoría alterna. Tiene que ser esta teoría del caso única. ¿Y por qué? Aquí, como dicen, y perdón que sea un poco vulgar, pero aquí pierde confianza uno. Y la confianza es como la virginidad. Una vez que se la pierde, no vuelve, ¿sí? Y es así esto, ¿ok? Porque si nosotros ya nos desacreditamos ante el juez ya no nos va a creer. Pensamos que mientras peleamos más con el juez o le tratamos de mentir al juez somos más inteligentes. Lastimosamente no. Aquí el juez decide, y al decidir, obviamente, nosotros que tenemos que brindarle esa confianza. Blanco, otro autor también de la Escuela de Binder, de la Universidad de Hurtado de Chile, dice: no puede presentar varias alternativas o versiones acerca de los hechos, más bien debe presentar una versión única, por lo que deben ser desterradas las peticiones subsidiarias. A esto se debe agregar que no deben haber teorías jurídicas contradictorias, pues pierde credibilidad el abogado. Lo que explicaba, ¿no es cierto? No estuvo en el hecho, pero si hubiera estado, ¿ok? Autosuficiente. Esto es uno de los pilares de la teoría del caso. ¿Y por qué? Porque la autosuficiencia dota de que no hayan vacíos dentro de la teoría del caso. Y eso tenemos que hacer un trabajo. Yo en el estudio jurídico somos 3 abogados que nos dedicamos al área penal. Y siempre vemos, uno no se empapa del tema y después revisa la teoría del caso del otro, porque justamente él nos puede dar luces de lo que nosotros pensamos que ya está perfecto, pero es totalmente perfectible nuestra teoría del caso. Dice: debe explicarse por sí mismo la teoría planteada sin dejar cabos sueltos o circunstancias relevantes que no pueden ser explicadas por esa versión o teoría central. Y aquí un ejemplo es, ¿no es cierto? Digamos que su cliente, y acá vendrán teorías, ¿no? Digamos, y les voy a poner un caso práctico que yo tuve en mi oficina. Una persona que maltrataba a su esposa durante algún tiempo, se estaban divorciando, llegó a la casa, le hizo subir a la esposa y él le golpeó. Ella reaccionó y le golpeó. Gracias. Las 2 únicas personas que se encontraban ahí eran esas 2 personas. Luego me metieron un testigo falso, pero al final la historia era así, ¿no?
estaban estas dos personas y la discusión antes de que me metan el testigo falso era, ¿hay un tema de imputación objetiva? Es decir, ese resultado se puede imputar a esa persona y el nexo causal, o hay una legítima defensa. Obviamente tuvimos que cambiar la teoría de caso con este testigo falso, que ventajosamente pudimos ganar el caso, pero cambiamos la teoría y explicamos, y tuvimos que explicar y basarnos en no dejar vacíos, porque si nosotros dejábamos vacíos, ese era un argumento justamente para que el juez no nos crea. Acá también hay un ejemplo que dice, hubo un video que determina que el procesado estuvo en el lugar. Tenemos que explicar qué hacía en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué se encontraba? ¿Qué realizó? Como dicen en Estados Unidos, si ustedes ven el programa ID Discovery, la coartada. También, ¿no es cierto? Si no estuvo, ¿qué estuvo haciendo? Y no hay que dejar esos cabos sueltos. Resulta necesario que la teoría del caso tenga la capacidad de dotar de lógica y sentido al conjunto de los hechos que rodean un caso, permitiendo presentar la idea central con alto nivel de consistencia y evitando que la contraparte dañe esa coherencia interna con hechos que no somos capaces de explicar a partir de la teoría del caso seleccionado. Y esto podemos utilizar en el alegato inicial. Nos podemos adelantar muchas de las veces, contando los hechos, no un tema argumentativo, porque obviamente tiene ciertas restricciones del alegato inicial. Pero ya podemos adelantarnos a los que va a decir la contraparte y decirle, señor juez, la contraparte dirá tal cosa, sin embargo, los hechos sucedieron así. ¿Ok? Verosímil quiere decir que debe ser planteada en términos simples, utilizando en su configuración reglas elementales de la lógica, conocimientos científicos afianzados y o máximas de la experiencia adquirida por cualquier ciudadano. De lo que se trata es que los jueces sean capaces de entender, retener y asimilar la idea. Como decía, tiene que ser la teoría obviamente creíble, porque si no es creíble no va a tener la confianza, y eso hace que tenga o que sea simple nuestra teoría del caso y que usemos sentido común, es decir, que veamos cómo aplicaría el juez la norma, o nos ponemos, en el zapato del juez para justamente entender qué deberíamos decir en base a los parámetros del sentido común. Porque si les contamos una historia quimérica, imaginaria, obviamente no vamos a tener el resultado esperado, ¿sí? Además, tiene que estar asociado a un bien jurídico. Esto es importantísimo. Tenemos que ver, nosotros en el ámbito penal, ustedes conocen, hay delitos pluriofensivos. Bueno, también adecuar a qué bien jurídico corresponde esa vulneración, ¿no es cierto?, de esa acción realizada por la persona, y en base a eso encaminar y a dar los elementos probatorios que pueda aportar esa vulneración al bien jurídico. Pero siempre, hay teorías que ya no tiene que estar protegido el bien jurídico. Jacobs es uno de esas personas, pero Roxin, Schunemann, etcétera, protegen que efectivamente en nuestro derecho penal siempre tiene que haber un tema de bien jurídico, si no es una norma arbitraria, es una norma ineficaz que al final del día protege temas culturales. Ejemplo de eso es el tema del homosexualismo. Antes era sancionado y no. ¿Por qué? Porque no hay un bien jurídico. La moral no es un bien jurídico, ¿sí? Breve, debe tomar en cuenta la capacidad de concentración de los jueces. Una narración de hechos corta puede tener más eficacia que una larga y aburrida. Debe ser evidentemente persuasiva. Esto es de vital importancia, porque hay jueces, yo el otro día tuve en Ibarra, en la Corte Provincial, un caso que ya era muy mayor el juez,
Y a veces hasta se duermen. Acá también hay un juez de Tribunal de Garantías Penales que se me vino a la cabeza. Quienes ejercemos sabrán quién es, que a veces se duermen en las audiencias, ¿sí? Entonces uno tiene que ser breve, hacer los cambios de voz también, porque eso es importante. Nosotros transmitimos y llevamos un mensaje y tenemos que hacer esos cambios de voz. Tenemos que también dar dramatismo, ¿sí?, a nuestras intervenciones, en el buen sentido, que también hay abogados que lloran en las audiencias. Eso a mí no me parece correcto, sí, y he visto de algunos y viejos abogados conocidos, no me parece correcto. Tenemos que centrarnos efectivamente en lo que va a servir, lo que va a llevar a una convicción al juez. Sobre la preparación de la teoría del caso, esta es la parte más aburrida de la litigación oral, pero creo que es la más importante. Los elementos estructurales clásicos son la planificación de lo fáctico, hechos que dan cuenta del caso planteado, donde se establecen las circunstancias de tiempo, espacio y modo en el que concurre. Usted, dentro de una investigación previa, si pone que la persona se encontraba en el tiempo, en el espacio y cómo se dieron los hechos, ya tiene armado un caso. Obviamente ahí vendrán los elementos de convicción que usted aportará posteriormente. Sin embargo, creo que es un gran inicio. ¿Por qué? Digo, tengo un caso, y perdón que tope casos, pero creo que esto tiene que ser práctico. Yo tengo un caso en Baños de Agua Santa, en el cual hubo una violación, y era difícil conectar los puntos. Ventajosamente conecté el tiempo, el espacio y las personas que se encontraban ahí. Y con otra versión de la persona, que realmente fue un tema de una limpia y fue un chamán que violó a mi cliente, en su versión dijo que estaba con ella. Y no podía conectarlos por otros lados, porque eran de dos personas totalmente diferentes que si no hubiera sido por esta limpia nunca se hubieran encontrado posiblemente en su vida. Pero ya le puse en el espacio. Y de ahí vienen los elementos de convicción que corroborarán, ¿sí?, los elementos objetivos del tipo. ¿Sí? Y de ahí, obviamente, el fiscal decidirá si formula o no formula cargos o archiva. ¿Qué tiene que haber? La generación de un relato de hechos, determinación de la teoría jurídica aplicable, elaboración de las proposiciones fácticas, selección de evidencias y determinación de la forma de presentar la evidencia. Esto es muy importante, ¿sí? Muchas de las veces, a veces los abogados, y hablo, ahora ya tenemos un sistema oral en todas las materias, sobre todo he visto en el Código Orgánico General de Procesos que los abogados antiguos son quienes más problemas tienen. Quienes han manejado el ámbito penal conocen y ya pueden manejar el asunto, pero no saben cómo presentar. Y hay un error, para mí, sobre todo grande en el Código Orgánico General de Procesos, que no tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, porque todavía está enquistado ahí el sistema, digamos, escrito, el tema de la prueba documental. En el ámbito penal siempre se tiene que acreditar el documento. ¿Y cómo se acredita? Porque la prueba madre en litigación oral es justamente el testimonio o el peritaje a través del testimonio, porque son órganos de prueba. Sobre la narración de los hechos, esta debe dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién identifica al sujeto activo o agente? ¿Quién cometió el injusto penal? ¿A quién nos precisa el beneficiario perjudicado, beneficiario del bien jurídico, presunta víctima? ¿Qué indica la acción realizada? ¿Cómo ilustra sobre la manera en que ocurrieron los hechos? ¿Con qué indica los instrumentos utilizados cuando permite determinar el espacio temporal de ocurrencia de los hechos? ¿Dónde ilustra la ubicación espacial? ¿Por qué? La razón, motivos y cuánto, dependiendo del delito. Explicando esto se puede hacer un cuadro que contiene la teoría del caso. Pero ¿cómo sacamos esto? ¿Y por qué es tan importante? Sobre todo porque nosotros tenemos una entrevista con el cliente en el primer momento. Y con esto tenemos que sacar la teoría del caso para armar justamente el expediente fiscal.
o a su vez el proceso contravencional expedito, ¿no es cierto? Pero tenemos que conocer estos elementos y estas son las preguntas que deberemos hacerle al cliente, porque muchas veces se nos pasa. Va el cliente, le dice qué pasó, le cuenta el tema y hay totalmente vacíos y después nos vemos ahí en la pugna y en el problema de cómo manejar ese expediente.